La Segunda Guerra Mundial está repleta de historias heroicas que se asemejan a los mitos del pasado. Leyendas de hombres que contra toda adversidad lograron sobreponerse a desafíos gigantescos contra un rival poderoso como la Alemania nazi. Como los 300 espartanos en las Termópilas, en diciembre de 1944, 22 norteamericanos resistieron el embate de más de 500 soldados del Tercer Reich. Los bellísimos bosques belgas en la región de las Ardenas fueron el escenario. A lo largo de una jornada repleta de fuego y sangre, ese contexto se transformó en un auténtico infierno en la tierra. Lo más increíble es que durante décadas, la hazaña de los estadounidenses permaneció casi en secreto, como una leyenda que se comparte oralmente. Es por eso que en este nuevo video de historia militar queremos repasar los increíbles hechos ocurridos en la batalla de Lanzerat y cuál fue el destino de aquellos soldados. ¡Comencemos! A finales de 1944, el ejército alemán estaba en graves problemas. Sus últimas fuerzas eran presionadas desde todos los flancos. Por el este llegaba el Ejército Rojo con intenciones de conquistar Berlín. Desde el sur, las tropas inglesas y norteamericanas habían derrotado a los italianos. En el corazón de Europa, la línea defensiva germana, conocida como Línea Siegfried, resistía la avanzada de los aliados luego de su victoria crucial en Normandía. En ese contexto, Adolf Hitler estaba dispuesto a dar un último golpe, esperando un giro brusco y decisivo en la contienda. El plan era arriesgado e implicaba una carrera contra el tiempo para dominar puentes y ciudades clave en Bélgica. Así podrían sorprender a sus rivales. The Germans had their backs against the wall. It was clear that the Russians were coming, and there weren't enough Germans to stop them. So Hitler decided he was going to win on the Western Front so that he could free up all those forces and then turn on the Russians. Fue por eso que los bosques de las Ardenas se transformaron en escenario de algunas de las batallas más sangrientas del último tramo de la Segunda Guerra Mundial. En esa región se encontraba un pequeño grupo de 22 norteamericanos pertenecientes al pelotón de inteligencia y reconocimiento del 394º Regimiento. Esos hombres habían sido elegidos especialmente para el peligroso rol de recolectar información y reconocer el campo de batalla tras líneas enemigas. Eran reclutas inteligentes en excelente estado físico y con un brutal promedio en pruebas de tiro a largas distancias. Si bien hasta ese momento no tenían una reputación legendaria, ya que mayormente se encargaban de tareas de inteligencia, escribieron su nombre entre las páginas más gloriosas de la historia militar del siglo XX. Pero eso no fue sencillo. Del otro lado había un rival formidable. En la misma zona se encontraban las tropas germanas a cargo del oficial de campo Joachim Peiper, un experto en el territorio belga y uno de los pocos condecorados personalmente por Adolf Hitler. Con tan solo 29 años, era el coronel jefe más joven de las Waffen-SS. Las cartas estaban echadas sobre la mesa. La mañana del 16 de diciembre de 1944, los alemanes emprendieron un ataque que duró 90 minutos. Para ello utilizaron cerca de 1.600 piezas de artillería distribuidas a lo largo de un frente de 130 kilómetros. La intención era destruir cualquier tipo de defensa terrestre antes de emprender la avanzada propuesta por el Führer. Pero allí no había grandes ejércitos. En esa zona estaba el pelotón de inteligencia y reconocimiento del 394º Regimiento. Ellos solo estaban al tanto de lo que ocurría en su sector, por lo que pensaban que se trataba de un fenómeno aislado. Su primera impresión fue que el ataque era una respuesta a la ofensiva aliada, ocurrida días antes en las rutas hacia el norte en el poblado de Lanzerat. La lluvia de fuego alemán fue intensa,
Algunas municiones explotaron en los árboles, lanzando trozos de metal y madera quemada hacia el suelo. Más allá de la brutalidad, los hombres norteamericanos estuvieron a salvo en sus posiciones. Escuchemos las palabras de uno de aquellos muchachos. I thought, well, one of these is going to land right on top of us and that's it. We'll never know. But it's a terrible feeling. You know, it's just a constant, one after another, for 2 hours. I thought I'd never lived through anything as bad as that. La infantería germana inició su avanzada mientras el cordón de artillería aún estaba operando. La idea era penetrar las líneas rivales en el instante en que la munición dejase de caer del cielo. Como aún no había salido el sol, los hombres marcharon a oscuras, guiados por linternas y el destello de los últimos disparos. Lo que no sabían es que pronto serían divisados por el enemigo. Al frente del equipo estadounidense estaba el teniente de 20 años Lyle Baugh, un joven pero experimentado militar. Una vez culminado el ataque de artillería, envió a 2 soldados de apellido Slape y Kreger a establecer un puesto de observación en una casa abandonada en la zona este de la villa Lancerat. Baugh los acompañó y fue en ese viaje que divisó una imagen terrorífica. Alrededor de 500 tropas germanas avanzaban en dirección al resto del pelotón norteamericano. Gracias al casco tan particular que utilizaban, el teniente pudo distinguir que se trataba de soldados Fallschirmjäger, los mejores y más entrenados de todo el Tercer Reich. Ni toda la experiencia del mundo podría preparar a los hombres para enfrentarse a un oponente tan peligroso, más aún si tenemos en cuenta que eran superados en una proporción de 20-1. Así describe ese momento el propio Lyle Baugh. We could see them coming up the roadway. I told him I'm going back to the platoon. Stay here and we'll see what happens next. El joven militar regresó con Slape hasta la posición original del equipo para idear un plan de acción. Mientras tanto, Kreger se quedó en el puesto de observación con una radio para comunicarse con sus compañeros. Cuando estás en medio de un conflicto armado, no corresponde retirarse al ver que las cosas no marchan bien. Baugh no podía sencillamente decirles a sus 21 hombres que tenían que huir de la zona antes de que llegaran los alemanes. Él tenía que solicitar permiso. Llamó a través de su radio SCR-300, con la cual contactó al cuartel de Hüningen, pero la respuesta no fue la esperada. Por más increíble que parezca, les dieron la orden de mantener su posición y aguardar a los refuerzos del tercer batallón que estaban en camino. Desde la villa de Lancerat, el soldado Kreger observó cómo avanzaba la infantería alemana. Lo curioso es que en el bando nazi no esperaban la presencia de ningún americano. Kreger se comunicó con Baugh para contarle la situación. El teniente envió a los soldados Robinson, McGee y Silvola para ayudarlo a regresar. El trío se escabulló sigilosamente para alcanzar la posición de su solitario compañero. Sin embargo, antes de que pudieran llegar, Kreger se fue del puesto de observación utilizando una ruta más directa hacia el pelotón. Mientras regresaba al bosque, se dieron los primeros combates. Fue él quien mató a un grupo de alemanes, dando alerta de que en esos parajes belgas había fuerzas aliadas bien escondidas. Para cuando el equipo de rescate enviado por Baugh arribó a Lancerat, el lugar estaba infestado de alemanes. El otrora tranquilo poblado ahora estaba bajo dominio del Reich. Tras una breve pero valiente operación defensiva, los 3 hombres fueron apresados. Alrededor de las 9:30 de la mañana, los 500 soldados del Reich fueron vistos avanzando por la ruta principal del pueblo en dirección a los soldados aliados. Si bien los alemanes estaban conscientes de que había enemigos cerca, no conocían su posición y estaban convencidos de que eran grupos pequeños emprendiendo la retirada. Lo que no se imaginaban era que los hombres de Baugh no solo contaban con sus rifles y armas usuales,
sino que poseían una ametralladora calibre .50 empotrada en la parte trasera de un jeep y otro cañón calibre .30 para ataques especiales. El pelotón de inteligencia y reconocimiento abrió fuego en el momento en que los alemanes comenzaban a salir de la villa. Fue un ataque sorpresivo y letal. Los fusiles y ametralladoras aliadas causaron múltiples bajas en el bando del Reich. Los germanos estaban desesperados. Corrieron de inmediato para adoptar una posición defensiva, pero no estaban muy seguros de la dirección de la cual provenían las hostilidades. Así fue como perecieron casi una docena de hombres del eje, mientras que las tropas lideradas por Bauk solo contaron con un hombre herido. Los alemanes tuvieron que retroceder hasta Lanzerat para reagruparse. En sus corazones temían que los bosques belgas ocultaran a cientos de feroces soldados aliados. Como te indicamos al inicio del video, a esta altura de la Segunda Guerra Mundial, el bien más escaso era el tiempo. Alemania necesitaba acelerar el paso de sus tropas mecanizadas y la infantería para poder golpear a las fuerzas aliadas de forma significativa. Pese a las grandes pérdidas sufridas por parte del pelotón de inteligencia y reconocimiento, los hombres de Joachim Peiper tuvieron que emprender una segunda avanzada. Para esta tenían una idea clara sobre la zona en que se encontraba el enemigo. Lo que no sabían era cuántas personas aguardaban allí. Alrededor de las 11:30 de la mañana, un grupo de soldados germanos avanzó sobre la zona boscosa desde la que provinieron los disparos. Estaban decididos a llevarse la victoria, pero les esperaba un desenlace trágico. Para entender lo que ocurrió, lo mejor es revivir las palabras del mismísimo teniente Lyle Bauk, quien aún demuestra compasión por aquellos viejos rivales de hace más de 70 años. And as they were hitting this fence, we were shooting them. And this went on for maybe, I couldn't tell you, 8 minutes, 10 minutes. Finally it stopped. And everything quieted down. And if you can imagine what that looked like in the snow, it's hard to imagine. Las declaraciones del hombre son contundentes. Aquella era una visión repugnante, una típica masacre de guerra. La ventaja táctica de los norteamericanos era clara. Tenían posiciones ocultas, cierta altura, la protección de los árboles y, por supuesto, sus fusiles y ametralladoras. Alrededor de las 11:45, los sobrevivientes del ataque fallido regresaron a cubrirse nuevamente en el pueblo de Lanzerat. Hasta este momento conocimos solo la perspectiva aliada, la de los heroicos soldados que vencieron a una potencia que los superaba numéricamente. Pero ¿cómo se sentían los germanos? ¿Cómo era enfrentarse a un enemigo invisible que acababa con sus compañeros como moscas? Para comprenderlo recurrimos a las palabras de Rudi Frühweiser, un soldado germano que sobrevivió al enfrentamiento. Cuando la tercera compañía regresó, el comandante Schiele se tropezó y no se levantaba. Cuando alguien lo volteó, nos dijo que había sido un tiro en la cabeza. Otros como Mayer y Schmidt tienen heridas menos severas. El doctor Matthew se acercó a los heridos, es fácil de reconocer por la cruz roja en su pecho. Mientras estaba tratando a las víctimas, hubo un disparo. Matthew se tomó la cabeza y cayó hacia adelante. Otro tiro en la cabeza. Los cartuchos de los aliados surcaban el aire y regaban la región de fuego. Fue realmente una carnicería. Si bien el segundo avance también fue contenido por los hombres del pelotón de inteligencia y reconocimiento, lo cierto es que el volumen de fuego alemán ya estaba haciendo mella. Muchos estaban heridos con disparos que rozaron sus extremidades. Otros sufrieron golpes graves al tratar de cubrirse.
La peor parte se la llevó un joven soldado cuyo rostro quedó desfigurado por una granada que no explotó, pero le hizo perder varios dientes. Para darle un aire incluso más apocalíptico al escenario, la radio de los norteamericanos fue destruida por impactos de bala. La ametralladora calibre .50 estaba al límite del sobrecalentamiento y necesitaba arreglos inmediatos para evitar que el cañón se partiera al medio. El tercer ataque de los alemanes fue diferente. Optaron por rodear el pueblo e ingresar al bosque desde un costado para sorprender a ese enemigo invisible. La estrategia fue efectiva. Avanzaron por los flancos y lograron pasar desapercibidos a la ya débil defensa de los norteamericanos. Al caer el sol mientras los hombres de Lyle Bogue estaban curando a los heridos, el eje dio su último zarpazo. En cuestión de minutos lograron sobreponerse a los norteamericanos, quienes fueron tomados como prisioneros casi sin oponer resistencia. Los soldados estadounidenses recuerdan que todo ocurrió de repente. Desde las sombras aparecieron cientos de hombres armados que gritaban órdenes en alemán. Era el fin de su epopeya. Los reportes son contradictorios. Dependiendo de la fuente que analicemos, en esa jornada fallecieron entre 16 y 60 hombres de Joachim Peiper. Actualmente es imposible determinar un número preciso. Desde Berlín intentaron minimizar lo más posible este acontecimiento. Más allá de este pequeño punto ciego en la historia, las tropas de Washington no solo causaron bajas significativas frente a un rival mucho más poderoso. Su victoria puede medirse con un bien extremadamente valioso: el tiempo. Las casi 20 horas de retraso que sufrió la infantería del Tercer Reich fueron decisivas para que el plan de Hitler en Bélgica fuese un completo fracaso. La vida como prisionero de guerra fue dura para el pelotón de inteligencia y reconocimiento del 394º Regimiento. Algunos tenían heridas tan graves que ni siquiera pudieron ser trasladados. Los que estaban en pie, como el teniente Lyle Bogue, fueron transportados en tren sin comida ni agua durante una semana. Si bien los nazis eran brutales y les propinaban golpizas casi a diario, los norteamericanos pudieron evitar la muerte. En condiciones infrahumanas soportaron su estadía en los centros de detención establecidos por Alemania, pero era cuestión de tiempo para que todo terminara. Al cabo de unos meses fueron liberados una vez que concluyó la guerra. Tal vez te imagines que semejante grupo de héroes fue recibido como íconos de su país, como auténticos símbolos del espíritu aliado que venció al eje. Pues no fue el caso. Su historia, como tantas otras, permaneció anónima por décadas. En una guerra tan gigantesca en la que fallecieron millones de personas, una jornada de tiroteos en los bosques belgas no es más que una nota al pie. Claro, sin el esfuerzo sobrehumano de los hombres de Bogue, el destino de Europa podría haber sido muy diferente. En 1965, el ejército de los Estados Unidos publicó una serie de volúmenes históricos que repasaban la Segunda Guerra Mundial. Uno de los libros estaba dedicado a lo acontecido en Bélgica, pero el autor mencionó de forma superficial las acciones del pelotón de Bogue. El trabajo llegó a manos de William James, integrante de aquel glorioso equipo, quien contactó a su antiguo teniente para convencerlo de hacer algo al respecto. Era momento de pedir el reconocimiento que ganaron en el campo de batalla. Luego de algunas cartas y demandas a las autoridades del ejército, en junio de 1966, una estrella de plata llegó a la casilla de correo de Lyle Bogue, pero ningún otro integrante del pelotón fue reconocido. Por suerte, el teniente fue entrevistado para un libro de testimonios sobre lo ocurrido en Bélgica.
el hombre aprovechó la oportunidad para describir con lujo de detalles el sacrificio de sus hombres. Finalmente, el 26 de octubre de 1981, luego de años de presión a políticos y referentes militares, los hombres de la unidad fueron condecorados. 14 de ellos estuvieron presentes para la ceremonia que fue llevada a cabo por el secretario del Ejército. Cada uno obtuvo una citación presidencial, un galardón que se otorga a unidades de las Fuerzas Armadas por su extraordinario heroísmo en acción contra un enemigo armado. Otros recibieron cruces al servicio distinguido, como también 5 estrellas de plata y 9 estrellas de bronce, entre otras medallas. Esto convirtió al pelotón de inteligencia y reconocimiento del 394º Regimiento en la unidad más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. La increíble historia de los 22 soldados norteamericanos que resistieron frente a más de 500 enemigos es un ejemplo cabal del tipo de sacrificios que son necesarios para ganar una guerra. Los conflictos bélicos son acontecimientos brutales, repletos de tragedia y muerte, pero incluso en ese contexto hay lugar para el heroísmo. Es gracias a hombres como los que lideraba Lyle Bauk que Europa y el mundo no cayeron en manos de Adolf Hitler. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir conociendo impactantes sucesos del pasado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.